Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de la Relojería Podcast. Este es el segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro querido podcast. Estoy acá, como siempre, con mi amiga y compañera Valentina del Canto Astral. Y hoy tenemos un gran invitado, Javier Acuña, de Escuela de Alquimia. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por Hola, participar en hola este Mónica, espacio. hola Valentina, muchas Hola, gracias por la hola. invitación. Gracias por tu Eh, invitación. Nos gustaría, Javier, que nos cuentes un poco de ti y cómo es que estás en este camino de la alquimia y nos cuentes un poco de tu escuela también. Perfecto. Mira, a ver, yo soy un individuo eh, penquista, nací en Concepción hace 67 años y por distintas razones estoy aquí aterrizado en Santiago. Mm. He trabajado durante mucho tiempo, digamos, trabajé mucho tiempo en la industria farmacéutica durante bastantes años. Eh, y naturalmente es un tema absolutamente relacionado con tener que mantener a la familia, lo que es lógico, ¿no? Pero lo que de alguna manera más me inquieta y toda la vida me ha inquietado fue el conocimiento de otras cosas diferentes que tuvieran que ver con el ser humano, con la persona humana, con el desarrollo. Y por lo tanto siempre me gustó la filosofía, siempre me llamó la atención los conocimientos de la antigüedad, etcétera, etcétera. Y tuve yo, gracias a ese interés, el privilegio hace ya más o menos 15 años atrás de conocer a un señor que me lo presentaron como alquimista. Y yo al principio la verdad es que me reí un poco porque dije, como que alquimista, sí. No existen los alquimistas hoy día, ¿eh? Pero bueno, esos son los prejuicios que yo tenía. Y tuve el privilegio de ganarme su amistad y me di cuenta que efectivamente era esta persona, yo les comento, era un sabio, un alquimista. Y no se nota porque es una persona que uno lo ve en la calle y no tiene ninguna diferencia con cualquier otra persona. Pero como digo, logramos conversar, qué sé yo, me di cuenta que él manejaba conocimientos alquímicos y le pedí en ese momento así de manera bien clara y directa que me enseñara, así, directamente, sin ningún rodeo. Y me dijo que sí, me dijo que sí. Y me invitó a su casa y bueno, partió ahí una amistad muy bonita. Es una persona mayor, bastante mayor que yo. De hecho, desencarnó hace poquito tiempo, este año, a principios de año. Pero lo interesante es que él estaba escribiendo un libro. Entonces, me invitaba, digamos, a, a clases, digamos, a las que yo asistía a su casa, junto con otras personas, éramos siempre grupitos bien pequeños. Y en esas conversaciones me di cuenta que efectivamente, como les comento, él manejaba un conocimiento muy especial que yo no había visto en ninguna parte. Entonces, y este libro que él estaba escribiendo, que es este libro Alquimia, eh, estaba justamente escribiéndolo en ese momento. Entonces iba escribiendo capítulo por capítulo. Me llamaba mucho la atención la rigurosidad que él tenía para escribirlo. No era que se sentara y escribiera, sino que tema por tema lo iba escribiendo, lo iba analizando, lo iba corroborando. Él trabajaba con una persona que le ayudaba, una mujer muy especial que le ayudaba en este trabajo. Y los temas los iba básicamente, como les digo, analizando punto por punto y para escribir a veces 2 páginas se demoraba un día entero, porque su preocupación era la rigurosidad de lo que estaba escribiendo ahí, que fuera correcto, que no hubiera errores, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, como estábamos cerca, qué sé yo, y yo le ayudaba también con el tema del libro, en el sentido de que yo le ayudé a editar el libro, a contactar una editorial, a ver la parte formal, la estructura de los textos, etcétera, etcétera, la parte formal del libro. Entonces, por supuesto que tuve en ese sentido también la oportunidad de aprender
muchísimo sobre alquimia junto con él. Y finalmente ese libro sale a la luz pública, digamos, y ese libro se llama Las cuatro alas de Mercurio. Ese es el título del libro. Y su autor es Apiano León de Valiente. Ahora, ese nombre, Apiano León de Valiente, es un seudónimo, ¿no? Los alquimistas siempre se caracterizaron porque nunca fueron públicos. Ellos siempre fue así, desde la antigüedad, desde el comienzo, los alquimistas se mantuvieron anónimos y eso llega hasta el día de hoy. De hecho, otro alquimista mundialmente conocido, relativamente contemporáneo, pero no tanto, es Fulcanelli. Él vivió el siglo XX, escribió también varios textos y los más conocidos son El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales. Y Fulcanelli también, no es su nombre, es un seudónimo. Lo menciono para más o menos refrendar este tema de Apiano León de Valiente. Y la característica esta de no dar su nombre viene como una tradición. Es una tradición alquímica que viene desde la Edad Media, en la que los alquimistas estaban obligados a ocultarse, porque en aquella época, ustedes se imaginarán, en plena Edad Media, pensar distinto era demasiado peligroso. Entonces ellos debían cuidar su integridad física. De manera que bueno, para resumir lo que le estoy contando, le pude ayudar a Piano León de Valiente a la edición de este libro. Y existe, y es su obra, yo diría que es la obra principal digamos que es un libro que tiene 700 páginas, es un libro bastante grande, bastante grueso, con mucha información alquímica. Y tiene una cualidad que es muy interesante y tiene que ver con lo que estamos conversando que bueno, Adriano León de Valiente comentaba que este conocimiento alquímico, que era y ha estado durante muchos siglos oculto a la vista de las personas, llegó un momento, y particularmente señala el año 1992, en el que, dice él, se autoriza la entrega de este conocimiento de manera más abierta. Y por eso es que él comienza ese año a escribir el libro. Eh, y la gracia que tiene, digamos, este libro de Apiano León de Valiente, y por eso ustedes me van a escuchar mencionarlo bastante, es el hecho de que logra transmitir en un lenguaje mucho más comprensible la alquimia, porque la alquimia siempre ha sido dificilísima de entender. Si nosotros tomamos un texto alquímico, yo les aseguro que no vamos a entender casi nada, porque hablan de una manera tan rara, tan llena de símbolos, qué sé yo, y palabras extrañas. Y hay tomos y tomos y tomos de esos textos, y la verdad, si nosotros no tenemos la herramienta, digamos, la clave de interpretación, la verdad es que no vamos a entender. Entonces, lo que logra hacer a Piano León de Valiente es transformar ese lenguaje en un lenguaje mucho más comprensible. Así que así parte. ¿Te fijas? Y bueno, respecto a lo que me preguntabas de la escuela de alquimia, efectivamente se produce esta conjunción de astros, digamos, en que viene el tema de la pandemia, que nos obliga a encerrarnos en nuestras casas y nos induce de una manera que es una de las cosas buenas que yo encuentro que han ocurrido con esta pandemia, nos induce a utilizar este medio, que en este caso, por ejemplo, estos medios telemáticos, para comunicarnos, conversar y hacer cosas. Este, y entonces ahí es cuando parte la idea de hacer esta escuela de alquimia, que la hemos hecho vía Zoom, este, y ha permitido reunir a muchas personas, ¿ya? Y eso es fantástico desde el punto de vista de la difusión de la enseñanza alquímica. Así que en eso estamos. La alquimia es en este momento una disciplina muy interesante, está bastante más claramente explicada y eso es básicamente lo que intentamos hacer en la escuela de alquimia. Oye, Javier, bueno, a mí me surgió una duda ahí. Cuando dijiste que en 1992
se daba esta autorización de difundir de manera más clara y más como más común para el resto. ¿Quién da esa autorización o de dónde proviene esa autorización? Los seres superiores que manejan la enseñanza. Ya, o sea, es como En una realidad la única, canalización, como, claro, es la única, claro, claro. exactamente. Es decir, Y- lo que se explica, que tu pregunta es súper interesante, porque lo que se explica al respecto es que el conocimiento, no solo alquímico, ¿ah? Porque si bien es cierto, a mí me gusta mucho la alquimia, eh, hay varias otras vertientes de conocimiento que son tan válidas como la alquimia y que también conducen al ser humano hacia el despertar y el encuentro de sí mismo. Como yo estoy en la alquimia, hablo entonces como desde la alquimia, pero en general lo que se ha estado produciendo durante los últimos 100 años, yo diría, incluso un poco más, es un despertar y un cambio de conciencia, y eso yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Eso es algo que se ha ido produciendo con el tiempo. Hablar de temas, de estos temas, digamos, hoy día no es nada extraño, no es nada raro. Pero yo te aseguro que hace, no sé, 30 o 40 años atrás, que no es tanto tiempo, ustedes no habían nacido todavía, pero no hace tanto tiempo, era mucho más raro. Era Claro. realmente, era, a ver, ¿de qué estás hablando? Como dices, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Mm, Y eso, fíjate que ha ido cambiando mucho. Hoy mm, día hablar de temas trascendentes es algo bastante usual, bastante común. Entonces, lo que algunos plantean, y ahí lo dejamos un poquitito al criterio de cada cual, es que esto de la venida del Avatara o la venida del Salvador, ¿no es cierto? Acuérdense que hay una vieja tradición que dice que cada 2000 años aproximadamente viene un Salvador. El último conocido por nosotros es Jesucristo. mm, Entonces ya hace más o menos 2000 años, estaríamos como en fecha. No obstante, hay muchos que explican y dicen que en realidad no va a venir como una persona individual, sino que es toda la humanidad. mm, El desarrollo de la humanidad es tan potente, el despertar general es tan fuerte, que este nuevo enviado, digamos, este nuevo Salvador, en realidad es la propia humanidad, somos nosotros, somos cada uno de nosotros. mm, Entonces eso también es muy, muy hermoso porque es un cambio también de paradigma. Nosotros estamos un poco acostumbrados a que va a venir, ¿no es cierto?, va a descender de los cielos y qué sé yo, y nos va a señalar el camino, claro. que no está mal, pero lo que dicen es que en realidad la humanidad, felizmente, ha tenido un progreso maravilloso desde el punto de vista de la conciencia, y eso significa, por lo tanto, que en cada uno de nosotros se está despertando a ese Cristo. Y ese despertar en cada uno de nosotros, ese es el mensajero, ese es el avatar, ese es el enviado, Mm, la humanidad y cada uno de nosotros. mm. Ujú. Así es que a tu pregunta respecto de quién da la autorización, en realidad es algo, mira, para poderlo entender de una manera, digamos, más global, habría que entrar en esta idea, este concepto, eh, que tiene que ver con la Gran Logia Blanca Universal o la Logia de Maestros, que, bueno, requiere un programa entero para tocar ese tema, pero que en realidad hace referencia a que esta logia blanca de maestros o gran logia universal, o qué sé yo, tiene varios nombres, pero más o menos sabemos a qué nos estamos refiriendo, nació hace muchos millones de años sobre la faz de la Tierra como una tremenda necesidad para la humanidad, por distintos motivos, que como te digo, no los podemos ver ahora, pero es súper interesante hablar del tema. A lo mejor lo podemos dejar para otra conversación, pero que básicamente se refiere a que debe, por la naturaleza de los problemas que estaba viviendo la humanidad en ese momento, se hace imperativo que surja una logia, lo que se llama una logia de maestros, es decir, una agrupación de seres que vienen a ayudar a la humanidad en su desarrollo espiritual. Eso va a ser lo más simple.
mm, Entonces, esta se organiza o se estructura en lo que nosotros venimos a conocer como la Gran Logia Blanca o la Logia de Maestros. Entonces, ellos, estos seres extraordinarios, maravillosos, que nosotros conocemos solamente unos pocos de ellos, digamos, bueno, obviamente Jesucristo es uno, Mahoma es otro, Moisés es mm, otro, mm, el maestro Saint Germain, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos son desconocidos. Los menos son los que se conocen. Entonces, ellos guían a la humanidad, le entregan herramientas para salir de este sufrimiento permanente en el que está sumergida la humanidad. Eh, entonces, se da este concepto, esta idea, que se conoce con el nombre de la doctrina de los avataras, que es una forma de explicar, por eso se llama la doctrina de los avatares, es una forma de explicar cómo esta logia universal se ha preocupado durante millones de años en ayudar a la humanidad, y lo hacen solamente por amor, o sea, lo hacen por misericordia, mm, porque se dan cuenta que necesitamos los seres humanos ser ayudados. mm, Entonces, el concepto que está detrás de esto es que más o menos cada 2000 años eh, aparece un nuevo enviado. Y por lo general ese nuevo enviado entrega un conocimiento completamente distinto y que lo que persigue es ayudar a la humanidad. Ahora, ¿qué sucede con los seres humanos cuando este ser se tiene que retirar? Es que normalmente los que quedamos en la Tierra con esta enseñanza la transformamos en una religión o en una doctrina mm, o en una, qué sé yo, en una organización. mm. Y ocurre que por lo general, al hacer esto, se tergiversa la enseñanza original. Pero bueno, entonces estos son los que dan esas órdenes, Mm, Valentina. mm. Y en Gracias. particular, el maestro que tenía a Piano León de Valiente. Ah, buenísima. Oye, Javier, Y y como para ya bajar un poco, o sea, como esto, porque estamos hablando de alquimia, ya, etcétera, pero podríamos explicar a la gente que no sabe nada de alquimia, de qué hablamos cuando hablamos de alquimia. claro, mira, como toda doctrina que proviene de esta jerarquía, normalmente parten desde el inicio, parten desde atrás, digamos, desde el comienzo. Y disculpa, y esto tiene la cualidad o la característica de que cuando tú tomas las distintas religiones, por ejemplo, y las distintas grandes filosofías como el budismo, qué sé yo, te vas a encontrar con que tienen una raíz común. Son todas diferentes, Mm, se hablan en claro. lenguajes distintos, Mm, se utilizan símbolos diferentes, palabras diferentes, etcétera, etcétera, pero al final están todas hablando exactamente de lo mismo. mm, Entonces, en el caso de la alquimia explica que en el comienzo solamente existía el llamado Dios innominado, o sea que no tiene nombre, ¿ya? Este Dios innominado es el uno sin segundo, es el Tao de los budistas, es la causa sin causa. Eh, no se le puede dar nombre porque no da ningún nombre para abarcarlo, pero nosotros más o menos lo conceptualizamos así. Entonces explica la alquimia que este Dios innominado crea el universo, y para crear el universo lo hace obviamente con su pensamiento, obviamente, y crea entonces la luz creadora. Y cuando crea a la luz creadora, valga la redundancia, en paralelo, como está entrando en la dualidad al crear, tiene que crear la oscuridad. Entonces se crea la luz, pero se crea la oscuridad como una contraposición. Entonces, a la luz, en la alquimia, le denomina Alcahest, así tal cual, Alcahest con H en medio. Es la luz divina, la luz iniciática, es el Dios creador. Y a su opuesto le da el nombre de caos, ¿ya? Incluso explica que el caos está formado de dos miasmas y que se llaman sol y luna cada uno. mm, Entonces,
Hecho esto, dada esta situación, una vez que ya se crearon estos dos, digamos, polos del universo, llamémoslo así, el dios innominado le pide al dios creador, o sea, el innominado le pide al Alcaest que cree al ser humano. ¿Ya? Y entonces el Alcaest crea al ser humano y lo crea a su imagen y semejanza. Entonces ahí nace el primer Adán, ese es el nombre que tiene, ¿ya? Es el nombre que se le da. Y este primer Adán era un ser perfecto, porque era de la misma naturaleza que el Alcaes, que es el Dios creador, perfecto también. Entonces, por distintas razones, que no vamos a analizar aquí, pero que sucede, en algún momento dado, este ser humano, así creado, este Adán primero, así creado, que vivía muy bien, vivía fantástico porque no tenía ninguna necesidad, él era perfecto, reunía en sí todas las cualidades. Era un ser que si bien era perfecto y por lo tanto sabía, lo que no sabía era que sabía. Mm, O sea, sabía pero no sabía que sabía. Entonces se produce una situación en la que este ser humano, que somos nosotros, estamos hablando en realidad de cada uno de nosotros, decide por propia voluntad ir a conocer la oscuridad, es decir, ir a conocer el caos. Entonces, lo que ocurre en este escenario es que siendo nosotros los seres humanos tan perfectos como el Dios creador, poseemos lo que se denomina el libre albedrío, o sea, la libertad de elegir, porque somos iguales a Dios. Nadie nos puede mandar, pues si somos Dios, pues, ¿te fijas? Bueno, mm, entonces, ¿qué significa eso? Significa que el libre albedrío es respetado absolutamente. Y por lo tanto, si nosotros, la humanidad me refiero, este Adán primero, que vivía en la perfección, vivía en un paraíso terrenal, vivía en el jardín del Edén, nombre ya más conocido, ¿no es cierto? Entonces, decidimos por nuestra propia voluntad conocer esto que no conocíamos, que es la oscuridad, no nos pueden detener. Es decir, si yo decido caminar hacia la oscuridad, es mi decisión y me pueden advertir, me pueden decir, oye, mira, no lo hagas, pero en definitiva la decisión es individual. Por eso tú vas a encontrar en la Biblia, por ejemplo, y eso aparece también en las antiguas religiones de otras épocas, que este Adán vivía en el jardín del Edén, donde había dos árboles. Uno de ellos era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Y respecto del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, le habían advertido a este Adán y Eva, porque aquí Adán y Eva en el fondo estaba refiriéndose a las dos polaridades masculina y femenina que tenía este primer Adán, que reunía en sí mismo las dos cualidades, no había una diferenciación de género en ese momento todavía. Entonces, eh, frente a ese escenario, este Adán primero es el que decide comer de este fruto. Eso es lo mismo que decir, decide conocer el mal, conocer la oscuridad. Y entonces lo que sucede ahí es que pasa esto, sucede entonces que el ser humano, la humanidad así creada, se separa de sus guías, porque en ese momento la humanidad estaba siendo guiada por seres superiores, por los llamados dioses, le podemos llamar así también, que guiaban los destinos de la humanidad y le enseñaban para que esta humanidad así creada llegara, digamos, finalmente en un camino de la vida, como se expresaba en ese momento, se transformara finalmente y llegara al nirvana, digamos, llegara al final del camino. ¿Ya? Pero eso fue interrumpido por esta decisión de la humanidad. La humanidad que decide conocer el mal o la oscuridad, digamos. También son sinónimos. Entonces, lo que ocurre es que es como si fuéramos niños que decidimos soltarnos de las manos de nuestra mamá mm, para caminar solos, ¿no?
y la mamá no puede hacer nada porque el niño es libre, y efectivamente así es. Entonces, lo que ocurre en ese momento, lo que está expresado en la Biblia como la expulsión del paraíso, es una forma más bien literaria de decirlo, porque no es una expulsión, porque aquí no hay un castigo, es nuestra decisión voluntaria. Nosotros decidimos salir de ese paraíso para ir a conocer la oscuridad. Entonces ahí es donde viene esta, esta especie de condena que tanto se menciona, que dice algo así como que, bueno, le dice a Adán, este, conseguirás el pan con el sudor de tu frente, y a Eva le dice, parirás con dolor. Y esa sola mención da a entender que cuando estaban en el jardín del Edén no necesitaban procurarse el alimento, y la mujer no necesitaba procrear, porque la procreación venía de otra manera, era sin dolor, quiero decirlo. Entonces, marca un poco la diferencia. Y a partir de ese momento, comienza la humanidad a vivir de una manera completamente diferente a como había vivido hasta ese momento. Es decir, comienza a vivir en este mundo de la oscuridad. Entonces la alquimia lo expresa de la siguiente manera. Dice que ante esta situación en la que este Adán primero decide ir a conocer la oscuridad, el Alcaest toma a este Adán primero y literalmente lo parte en dos. Separa su aspecto masculino de su aspecto femenino. Y esos dos aspectos los lanza hacia los abismos del caos. ¿Ya? Así lo expresa la alquimia. Y eso es lo que se conoce como la gran caída. ¿Ya? Es decir, la humanidad o el ser humano, hombres y mujeres, perdemos el jardín del Edén, perdemos ese mundo perfecto en el que vivíamos, perdemos esa edad de oro en la que vivíamos, para comenzar a vivir a partir de ese momento en la oscuridad. Y para terminar esta parte, para que no, porque si no, oye, podría seguir horas hablando, me tendría que cortar la... Entonces, para terminar esta parte, lo que ocurre en la práctica es que una vez que nosotros los seres humanos caemos en el caos, en la oscuridad, se produce un efecto también en la conciencia de la humanidad, que es el olvido. Entonces, caemos en el caos, somos envueltos, porque nos envuelve los dos miasmas, Sol y Luna, que son los nombres usados simbólicamente en la alquimia. No hay que confundir con el Sol y la Luna astrológicos, son cosas completamente diferentes. Entonces, este Sol y Luna, que en realidad es el aspecto metálico y mineral del caos, nos envuelve. Es como una semilla que tiene el germen adentro, pero alrededor está rodeado y no se puede expresar todavía. Entonces, nos olvidamos del origen, de nuestro origen. Y cuando nos olvidamos de nuestro origen, nos identificamos con el mundo del caos. Entonces, este ser maravilloso, espiritual, crístico, perfecto, que es el ser humano, empieza a creer que es de materia, que es mortal, que envejece, que muere, que se enferma. Y por lo tanto, comienza el dolor y el sufrimiento en la humanidad. Entonces, esa llamada gran caída viene a ser el eje central de toda la historia de la humanidad. Todo lo que sucede con el ser humano parte ahí. Ese es como el origen, el gran drama, el gran problema, el problema humano, digámoslo, está radicado en esa gran caída. ¿Y por qué? Porque genera dolor. El olvido y la identificación de nuestra conciencia con el mundo del caos genera dolor. Lo explica el Buda en las cuatro nobles verdades. Entonces, este dolor es el que se termina siendo insoportable para el ser humano después de mucho tiempo. Entonces, en ese escenario es que lo que le ocurre ahora al ser humano es que tiene que volver, tiene que ahora regresar a su origen. Y ese regreso al origen, ese es el camino del ser humano. Entonces, eso es lo que está expresado también en muchas alegorías, por ejemplo, las alegorías del héroe,
el héroe, ¿no es cierto?, que sale, que combate por el bien y después termina y ahora tiene que regresar. Es el rey Arturo que perdió Camelot y ahora tiene que luchar para regresar a conquistar Camelot. Es la parábola del hijo pródigo, mm, que está en la Biblia, que es ese hijo que deja la casa de su padre y se va a deambular por el mundo y el padre lo deja nomás porque no lo puede retener. mm, Pero ese hijo llega un momento en que regresa donde su padre y su padre no lo castiga, no lo reprende, solamente le abre los brazos y lo abraza porque lo ama profundamente. mm, Entonces todo el concepto del pecado, digamos, de la culpa, desaparece completamente. Esos mm, son inventos de las religiones. En realidad aquí no hay culpa, no hay pecado, no hay, hay simplemente el deseo de la humanidad de conocer la oscuridad y simplemente sufre porque, claro, somos seres crísticos encerrados en una cápsula, en una larva carnal, como dijo una vez un alquimista. Entonces somos seres espirituales trascendentes, maravillosos, perfectos, pero estamos limitados por esta larva carnal, que es la que la alquimia enseña a trabajar para sublimarla y para transformarla en luz. Entonces el trabajo alquímico, en definitiva, explica todo esto con mucho más detalle. Yo lo he tratado de resumir en pocas palabras, pero que en definitiva explica cuál es el camino de salida hacia nuestro origen. Entonces la alquimia lo explica y además enseña cómo hacerlo a través de una fórmula que trajeron los templarios, porque ellos fueron los que trajeron la alquimia al mundo cristiano occidental después de las cruzadas. Y bueno, es una, ¿cómo podemos decir? Es una doctrina, es una enseñanza entregada por los seres, los grandes seres, que ayudan y colaboran a la liberación de la humanidad de todos sus problemas, de todos sus dolores. Así que eso he tratado de resumirte a tu mm. pregunta lo más posible, un tema que es muy vasto y que tiene muchos más detalles. Yo Claro. tengo una pregunta un poco más personal, Javier, respecto a lo que todo lo que has comentado, que bueno, que también se utiliza mucho este lenguaje simbólico y, y que por lo que entiendo también de tus clases es en el fondo el proceso de la humanidad del despertar de conciencia pasa por el recordar que somos seres espirituales, ¿no es cierto? Porque estamos en este olvido, en el caos. Y me gustaría preguntarte, así como más a nivel personal, ¿cómo ha sido para ti tu transformación personal en torno a estos aprendizajes, a estas enseñanzas? ¿Cómo ha sido para Javier transitar este camino por 15 años, creo que fue lo que mencionaste al principio, ¿no? Mira, a ver, ¿cómo te lo explico? Mira, de hecho eh, no es fácil explicar las experiencias individuales por una razón bien simple. O sea, si yo me miro a mí mismo hoy día y miro para atrás y veo antes de comenzar a conocer la alquimia pero por sobre todo la práctica alquímica, claro, yo me percibo a mí mismo como una persona completamente diferente en los aspectos personales, quiero decir. Muchas de las personas que me rodean refrendan esto que estoy diciendo. Mm, Lo que pasa es que los cambios que se van produciendo en uno son cambios sutiles. Y cuando son cambios sutiles y el que los vive es uno mismo, uno no se da cuenta de manera tan clara, porque son como naturales, van pasando de manera tan natural que uno después mira para atrás y dice, sí, pues en realidad yo ahora no pienso como pensaba antes, por ejemplo. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Yo te puedo decir simplemente que yo he experimentado en mí mismo la práctica alquímica y ese experimentarla en mí mismo tiene que ver con mis percepciones del mundo que me rodea y de las percepciones que yo tengo de mí mismo. mm, Y eso es muy difícil de explicar porque, porque son las vivencias íntimas e internas que tú tienes, que tú las entiendes bien y tú las comprendes bien y tú te das cuenta, ¿te fijas tú? Eh,
es lo que te puedo contar, Mónica, porque en realidad no te podría decir hoy que estoy más inteligente, hoy soy súper espiritual. Claro. Pues sonaría súper raro, pero en realidad yo noto que mi juicio ha cambiado, lo noto claramente, noto que mi percepción de lo que es la divinidad ha cambiado radicalmente. Es decir, ¿qué más te puedo decir? Una de las cosas que explica la alquimia es que el primer trabajo alquímico, la primera tarea que uno hace como cuando practica la alquimia, es lo que se conoce como la producción de azufre. Esto es puro lenguaje alquímico, ¿no? La llamada segunda boda alquímica entre el Sol y la Luna, la Luna y el Sol se casan alquímicamente, ¿no es cierto? Y tienen un hijo. Siempre lo vamos a encontrar nosotros en la tradición, las tradiciones ocultistas y las tradiciones herméticas, que hay uniones de dos elementos que son distintos pero complementarios y que estos a su vez producen un tercero. Entonces la llamada segunda boda alquímica entre el Sol y la Luna, que son elementos propios del caos, ¿ya? Generan un hijo o un vástago que se llama azufre en el lenguaje alquímico. No se dejen llevar por las palabras, por favor. Entonces Sol y Luna se casan y tienen al azufre. Súper raro si uno lo mira así, ¿no? Bueno, ese azufre, desde la perspectiva alquímica, es el símbolo de la inteligencia discriminativa, ¿ya? Es decir, que lo primero que se debe desarrollar en el caminante es esa capacidad de discriminar. Y es la discriminación entre lo verdadero y lo falso, que es bien difícil, que es una de las cuestiones más difíciles para el ser humano, saber, cuando estamos frente a una situación, poder distinguir lo verdadero de lo falso. Es tan complejo esto de distinguir lo verdadero de lo falso que los hindúes tienen un símbolo dentro de sus muchas simbología espiritual y religiosa que tienen, que es el llamado cisne Kalahamsa, que es un cisne blanco muy grande que tiene la virtud de ser capaz de separar el agua de la leche. Súper simbólico. El agua es lo falso, la leche es lo verdadero. Entonces este cisne tiene esa capacidad. Esa es la inteligencia que trae el azufre, ¿te fijas tú? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque a partir del momento en que nosotros los seres humanos comenzamos a transitar un camino de liberación, ¿cierto? De vida, de este jardín de las Hespérides, de este valle de lágrimas, donde vivimos, digamos, es tomar decisiones correctas en el momento correcto y en la oportunidad correcta. Porque eso es lo que nos amarra cuando nos equivocamos. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene el ser humano cuando hemos caído en el olvido, cuando hemos caído en la materia, es que empezamos a tomar decisiones a contar de nuestro cerebro, digamos, físico, de nuestra mente concreta. Es una mente que está absolutamente ligada al mundo del caos. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones con esa mente, lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Y de hecho, es cuestión de mirar lo que pasa en el mundo hoy día y nos Claro. damos cuenta que efectivamente, caramba, cómo los seres humanos metemos la pata. Cada vez que hacemos algo, metemos la pata. Entonces, por eso se le hace un énfasis muy grande a esta primera etapa de la alquimia, que es la creación del azufre, porque esa inteligencia es la que nos ayuda a ir saliendo. Pero además de eso, este azufre, así creado, va a ser parte de la formación también de una eh, partícula, llamémosla así, de luz. Para explicarlo más claramente, para que se produzca el azufre, se debió transmutar una porción de nuestra materia. Por eso se dice que es Sol y Luna son padres del azufre. Sol y Luna forman parte de nuestro caos. Entonces, lo que hace en definitiva el alquimista cuando logra transmutar una partícula de caos
la logra transmutar en azufre, ese azufre luego se va a convertir en una molécula de luz, que no lo vamos a explicar de nuevo aquí porque es muy largo, pero que en definitiva para allá va. Entonces se achica, por decirlo así, se achica el caos que llevamos cargando nuestros hombros y empieza a crecer la luz. Entonces sacamos una partícula de materia, la transformamos en luz. Otra partícula de materia, la transformamos en luz. Y por eso se dice que el trabajo alquímico es un trabajo largo. No es de un chasquido de los dedos, sino que es un trabajo con nuestra materia, con nuestro caos, que justamente lo que hace finalmente es transmutar. Por eso se habla de la transmutación de los metales cuando se habla de la alquimia. Transmutar nuestros metales, transmutar el metal que significa el sol y el mineral que significa la luna, para que éstas se transformen en luz. Entonces, en definitiva, el acto del alquimista es un acto de amor, porque lo que hace el alquimista es que toma su materia, parte de su caos, y lo transforma en luz. Es decir, lo eleva de nivel vibratorio. Y cuando el alquimista, después de un trabajo que puede durar años, logra transmutar parte importante de ese caos que lleva en su mochila de caos, digamos, se va a convertir finalmente en un ser de luz. Pero ese es el camino, así se llega. Y esa es la manera como la alquimia lo propone realizar. ¿Te fijas tú? Mm, Eso es un poquitito un esbozo. claro, está. Eh, y, y cómo, quiero preguntar algo como más práctico, pero Dale ¿cómo, nomás, cómo se hace ese trabajo de ir transformando lo la denso, transmutación. de la transmutación? Porque, no sé, me imagino, digo, podemos respirar, podemos ponernos símbolos, ¿en qué consiste como este proceso de transformación? Mira, la alquimia tiene dos vertientes. Primero te quiero comentar que eh, existe para no confundirse, para quienes nos escuchan no se confundan, existe a veces, la pequeña confusión de que los alquimistas se dedicaban a fabricar oro, ¿no? O sea, que tomaban, que sea un poco de plomo y lo transformaban en oro, ¿ya? Y que se tenían oro. Cosa que no es falsa, ¿eh? Es verdad. Lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que el objetivo esencial del alquimista o de la alquimia tradicional, por eso voy a hacer este pequeño paréntesis, persigue la transmutación, nuestra transmutación, la transmutación de una persona, digamos, metálica, en una persona, digámoslo así, de oro, por decirlo de alguna manera simbólicamente. Porque si bien es cierto, dentro de la alquimia se separó una rama que se pusieron ellos, porque eso fue una decisión de ellos, estamos hablando de la Edad Media, se dedicaron a trabajar con aspectos, digamos, relativos a la naturaleza, a los minerales, a los vegetales, a los animales, para fabricar remedios y fabricar soluciones para los problemas de las personas, digamos. Pero eso se llamaron después espagiristas, ¿ya? De esa rama de los espagiristas después nace la química y por consecuencia nace la ciencia farmacológica. Nosotros nos mantenemos en la otra línea, que es la línea de desarrollo espiritual. Entonces, en esta línea del desarrollo espiritual, esta transmutación es una transmutación interior, como tú preguntabas. Ahora, ¿cómo se realiza? Como te digo, tiene dos vertientes la alquimia espiritual o la alquimia tradicional. Una vertiente que es un poco la que hemos estado nosotros ahora conversando, que es la que explica, digámoslo así, es como la parte doctrinaria, la que está escrita en los libros de alquimia y que explica muchas cosas de manera muy difícil de entender, pero las explica. Y en paralelo a esta explicación está una práctica que se conoce con el nombre de Solvet Coagula y el otro nombre que se le da también es la palabra perdida. Son distintos nombres que tiene, que es una práctica que trajeron los mismos templarios cuando terminaron las cruzadas y llegaron a Europa, y ellos ya la estaban practicando hace bastante rato. Y es una práctica, es un ejercicio espiritual, llamémosle así,
que lo que hace, en definitiva, y en pocas palabras, es que invoca, por decirlo así, a este Alcaest, a este gran disolvente universal, para que actúe sobre su propio caos y vaya deshaciendo lenta pero inexorablemente el caos que nos tiene prisioneros. Entonces, la alquimia lo que explica es que el trabajo alquímico, el trabajo que hace el alquimista, lo está realizando diariamente, logra hacer este trabajo, atraer este alcaes para que actúe sobre esta partícula de caos, ¿no es cierto?, que le pertenece, que la transmute en luz. Entonces llega un momento en el que el caos que nos cubre va a desaparecer por efecto de este trabajo. Mm. Y cuando desaparece ese caos, ¿ya?, que se ha convertido en luz, porque no ha sido una destrucción, aquí hay un detalle también clave en la alquimia, que para el alquimista la oscuridad o el caos no es un enemigo, sino que lo ve como parte de la existencia. Entonces la transmuta, no la destruye, le sube el vibrar. Y ese trabajo es lo que produce lo que tú preguntas, Valentina, es decir, se produce la liberación de ese Cristo interno, que es en el lenguaje alquímico el mercurio interno, se logra expresar, pero porque ya el caos que le rodea ya ha desaparecido. Y así entonces tú te conviertes en un maestro o en una maestra, eh, en virtud de tu capacidad de expresarte como realmente tú eres. Ya no eres la persona con las dificultades, los problemas, las ignorancias, los temores, las dudas, etcétera, etcétera, porque eso ya no existe, porque todo eso pertenecía al mundo del caos. Y si tú ya lograste transmutar ese caos, ya no estás amarrada a esa realidad. Es como, me gusta usar la analogía de, de que como si estuviéramos nosotros encerrados en una celda, ¿no es cierto? Y esta celda tiene rejas, ¿no es cierto? Tiene una puerta de fierro imposible de franquear y que tiene un tremendo cerrojo ahí, ¿eh?, que tiene cerrada la puerta. Y la única manera de abrir esa puerta es con la llave. Entonces, me gusta explicar a mí que la alquimia te explica la cerradura. Mm. Y luego de explicarte la cerradura, te dice ya, ahora que conoces la cerradura, así se fabrica la llave. Porque conoces la cerradura, aquí está la llave, y clac, la llave la hace andar y se abre la puerta. Es un poco una manera de explicar que hay que conocer la cerradura, o sea, hay que conocer qué es lo que nos tiene amarrados en el mundo del caos para que a través de ese conocimiento, nosotros usándolo, ese conocimiento, fabricamos nuestra propia llave que abrirá la celda de nuestra prisión. Pero es una práctica, Valentina, es un ejercicio práctico. Mm. No es una cosa teórica, no es un concepto intelectual. Por eso te decía que tiene estas dos vertientes, la doctrina alquímica por una parte y la práctica por otra. Eso es, básicamente. A mí me gustaría comentar que, bueno, primero que he estado participando de la octava versión de este curso de alquimia maravilloso que da Javier, y que al principio del curso tú mencionaste un poco la historia de cómo nosotros llegamos, cómo llegó este conocimiento a Occidente. Y bueno, yo como buena astróloga, cada vez que me dan una fecha, saco la carta astral. Qué Entonces, bien. de repente estabas dando fechas que tenían que ver mucho con la llegada del conocimiento, sobre todo de estos conocimientos a Occidente, de cómo, con la llegada de los templarios, las cruzadas y toda esta parte histórica. Y me di cuenta que había una conjunción de planetas Uy, personales. Los planetas transpersonales nos referimos a Urano, Neptuno y Plutón, que son planetas que ya son descubiertos con tecnología, porque antes de los telescopios podíamos ver hasta Saturno nomás en el cielo. De hecho, la astrología antigua también solo trabaja con hasta Saturno. Y estos planetas transpersonales, la gracia que tienen es que movilizan la conciencia colectiva.
Eso es un poco la explicación así a grandes rasgos de estos Ya. planetas. Y sucede que varias fechas de las que diste, por lo menos tres, tenían la misma conjunción de planetas, que Ay, es qué curioso. Urano conjunción Neptuno. Sí, por ejemplo, mencionaste en un momento el año 1135 y ahí había una conjunción de Urano a Neptuno en Libra. Después mencionas en un momento el 1307, ese año hubo una conjunción de Urano, Neptuno en Escorpión. Y curiosamente, el año 1992 hubo una conjunción de Urano y Neptuno en Capricornio. Mira, Sí, entonces hay interesante, ¿eh? algo ahí Que se repite, de claro. alguna manera se enlaza, así como tú dijiste que hay muchas corrientes y hay muchas formas de explicar este despertar de la humanidad, yo creo que un poco aquí hay como un cruce entre los ciclos planetarios de estos planetas más externos, los que están más lejos del Sol en el fondo y más lejos de la Tierra y también están más en el cosmos, y de cómo estas uniones de estos dos planetas, que Urano representa la liberación en el fondo, es como la liberación del verdadero ser individual dentro de nosotros, y Neptuno está relacionado con el concepto de unidad, de amor incondicional, de todo lo que nosotros llamamos espiritualidad. Entonces, que estén unidos estos dos y que además la última conjunción fue hace poco, fue el 92 justamente, y el 93 fue exacta, casi en los mismos grados donde se formó la triple conjunción en Capricornio de Saturno, Urano y Júpiter, perdón, Saturno, Plutón y Júpiter, que fue la que nos relacionamos con la pandemia, el 2020. Entonces, hay como, siento que son como Hitos. pequeños hitos, claro, energéticos que nos hablan justamente de un despertar colectivo. Y entonces ahí me surgió una pregunta, que es, eh, en- en- ¿hay como una especie de masa crítica del despertar de la conciencia, en términos como de, así como puede suceder dentro de un individuo que llega a un punto en que ya su trabajo con su propio caos hace que se ilumine? ¿Sucede lo mismo a nivel colectivo, o el trabajo del despertar pasa siempre por un trabajo individual? Mira, por lo menos en la alquimia no se explica algo de esa manera. Lo que yo conozco es por investigaciones o estudios paralelos, digamos, que sí se refieren a que la humanidad tiene que formar también una masa crítica. Es decir, eso significa que haya una cantidad determinada de personas que estén vibrando en una misma frecuencia para que éstas a su vez produzcan y generen una influencia más grande que logre levantar a aquellos que están todavía a medio camino. Pero lo que tú dices también es cierto, eh, es individual, es decir, a nadie se le puede obligar, nadie puede caminar por mí, ni por ti, ni por Valentina, ni por nadie de nosotros. Cada uno de los que estamos acá tenemos que caminar por nosotros mismos, pero sí puede suceder que exista a nuestro alrededor una energía, digámoslo así, o una vibración que nos ayude a subir. Eso sí. Y por lo tanto, lo que se plantea así es que efectivamente la Tierra, el planeta Tierra, está llegando a un punto en el que tiene que elevar su propio vibrar. La Tierra es un ser vivo, es un ser extraordinario. En la antigua teosofía se le denomina a los espíritus regentes planetarios, se les denomina los Dian Hans. Es como un ser de una inteligencia y de una capacidad extraordinariamente elevada, y su cuerpo es la Tierra. Y la humanidad que habita en este caso la Tierra, o sea, el planeta, pero en este caso es la Tierra. Cada planeta tiene su Dian Han, digamos, tiene su regente planetario. Y en el caso particular de la Tierra, también en la relación que existe entre este ser y la humanidad es muy estrecha. La humanidad tiene que ir en la frecuencia del planeta. Y cuando el planeta, en este caso, tiene que subir y elevar su vibrar porque se cumplen, digamos, se van cumpliendo los plazos, no sé, no son millones de años, pero se van cumpliendo los plazos.
tiene la humanidad que ir en armonía con ese vibrar. Y por eso es que es una época más o menos urgente, mm, porque la humanidad tiene que elevar su vibrar. Y quienes no lo hayan elevado, dicen algunos tratadistas por ahí, que ya no van a poder encarnar más en la Tierra, van a tener que irse a otro lugar. No es un castigo de nuevo tampoco, ¿eh? Es simplemente que se van a tener que ir a otro planeta que reúna las cualidades eh, equivalentes al planeta Tierra para que sigan viviendo su experiencia. Dado que, si ustedes se acuerdan, lo dijimos, las experiencias son tan individuales y son tan de libertad individual que cada uno vive como quiere vivir. Entonces, se transforma, esto se lleva de tal manera que la humanidad que está vibrando en la frecuencia de la Tierra va a elevarse con la Tierra. Y aquella otra humanidad que está en esa otra condición, donde no quiere soltar, digamos, el odio, el rencor, la guerra, la destrucción, va a poder seguir en esa frecuencia, pero no aquí en la Tierra. Entonces, eso del vibrar colectivo, yo lo entiendo así. Es un punto, es un momento en el que sí hay una masa crítica de personas, de seres humanos, es decir, hay una mínima cantidad, digámoslo así, que se requiere para que esto ocurra de una manera armónica. Así que yo lo veo por ese lado. Ahora, te repito, la alquimia no lo especifica, no lo dice de manera, la alquimia en realidad se focaliza y se centra en el desarrollo del alquimista en este caso, considerando que eso es lo más importante. O sea, lo único importante es que cada uno de nosotros alcance ese nivel de conciencia. Si queremos hacer algo por la humanidad, más que ayudar, podemos ayudar de muchas maneras, pero la mejor manera de ayudar, no hay una más eficaz ni más eficiente, es que nosotros seamos seres iluminados. Es la mejor manera de ayudar. Gracias. Vale, ¿tenías otra pregunta tú o no? Eh, Porque si no, yo tengo otra. Vale. Es que yo me quedé pegada yo sigo como pegada me quedé con como con todavía el método un poco, Es que el pero método, yo te digo, Valentina, disculpa que te interrumpa. sí, Lo que pasa es que ese método se tiene que entregar y se claro. entrega de la boca al oído. Ah, Y ya. eso es lo que pasa, claro. No se puede enseñar así nomás, porque Claro, es al nivel como en un video y todo. eso, Ya. exactamente. Y eso es un compromiso también muy fuerte con Apiano León de Valiente y con quien le enseñó a él, que se enseña, pero se tiene que entregar de una manera tal que es, ¿cómo te lo puedo decir? Como tradición Es, oral. es una tradición oral de la boca al oído y también es, ¿cómo se me va la palabra? Pero no es una ceremonia, no se entrega en una ceremonia tampoco, pero tiene un peso, Carácter digamos, sagrado, ¿no? exactamente, se tiene que Mm, entregar de esa manera, mm. de una manera así, exactamente. Ceremonial, claro. Aunque no hacemos una ceremonia, pero se entrega con mucho respeto, esa sería la manera de decirlo. Entonces, y por eso es que la estructura que nosotros le hemos dado a este curso de alquimia, en la escuela de alquimia, es una estructura en donde cuando el curso va en la mitad, se entrega la práctica y ahí se sigue practicando más adelante. Pero eso significa que para poderla realizar se tiene que haber comprendido lo anterior, Mm, porque en definitiva la práctica es una especie de resumen de la doctrina. mm. Está basada en la doctrina, ¿te fijas tú? Es llevar a la práctica. A mí también me gusta usar la analogía de la receta de cocina, que si yo tengo hambre, tengo mucha hambre, le digo a un amigo, oye, estoy muerto de hambre, y mi amigo me pasa un libro de cocina y me dice, oye, toma, Mm. aquí tienes para que comas. Pero a mí el libro de cocina, yo me puedo leer la receta, pero voy a seguir con hambre igual. Lo que quiero decir es que cuando pongo en práctica la receta, Claro, es cuando se me puede pasar el hambre. claro. Es algo parecido, acá es lo mismo. Cuando uno pone en práctica la alquimia,
empiezas a sentir realmente lo que es. ¿Ah? Eso básicamente. Perfecto. Dale, Em, Moni, porque ya llevamos para ir como cerrando, concluyendo. Cerrando, sí. Bueno, quería hacer otro alcance respecto al momento actual que estamos viviendo en términos astrológicos, por supuesto, que está relacionado con esto, con estos planetas transpersonales que había mencionado antes, Urano y Neptuno, sobre todo Urano en este caso, que ahora estamos en esta semana se forma una conjunción de Urano con el nodo norte de la Luna y Marte, y está haciendo un trígono bien bonito justo al punto exacto donde se formó la última conjunción de Urano y Neptuno en 1993, que es un año después del año que tú mencionas. Me hace pensar que estamos en un momento que nos está invitando un poco a hacer esa apertura de conciencia, que nos está eh, más que invitando, empujando un poco. Además, en un contexto donde estamos en una transmutación muy grande, que hemos hablado antes de este periodo en la relojería, entre el 2018 y el 2025, donde suceden muchas sincronías planetarias y después ya el 2025 un cambio de varios planetas transpersonales de signo y todo. Entonces podríamos pensar que estamos en un, que todas las personas que están aquí como interesadas por estos temas, que están trabajando, que están haciendo sus prácticas, de alguna manera estarían como llamadas previamente por esta apertura de conciencia. Eh, no sé si es una pregunta, en realidad más bien una reflexión. Cómo tú orientas esa búsqueda con tus alumnos, por ejemplo? Eh, Mira, en las clases, yo desde el comienzo aplico una manera de hacer las clases que tiene que ver con que yo no la preparo demasiado. A ver, ¿cómo te lo explico? Eh, la clase está estructurada porque yo ya hice, por supuesto, todo lo que son los temas que se van a ver en esas diapositivas, pero el decurso de la clase, eso es espontáneo y eso tiene que ver con el grupo. Yo ya me he dado cuenta de eso. Tiene que ver con el grupo. Se produce una especie de conexión. Entonces, si yo tomo las clases, suponte tú, de los cursos anteriores, tomo la misma clase, los temas son los mismos, pero la forma de hacer la clase y muchos detalles de la clase son únicos. Entonces, yo siento, yo percibo que eso tiene que ver con que la enseñanza no puede ser una cosa mecánica, sino que es algo que se adapta a quien la está recibiendo. Y yo lo que intento hacer en mis humildes posibilidades es tratar de adaptarme a lo que el grupo yo siento que para dónde va y lo que necesita. Entonces, a veces los ejemplos, por ejemplo, que se dan en una clase, los comentarios, son distintos a los del otro grupo, porque los grupos son distintos. Entonces, así es la única forma que yo te podría explicar que lo hago, porque de otra manera no podría. ¿Te fijas? Es como tratar de conectarme y yo me doy cuenta de que me resulta con el grupo. ¿Te fijas tú? Se forma una especie de egregor en el grupo, un alma grupal en ese momento, que tiene una característica y como yo he hecho los 8 cursos, noto las diferencias, es súper interesante. Cada grupo tiene su alma propia, tiene su espíritu propio. Entonces, la clase misma, como te digo, se hace de manera espontánea por lo que te comento. Espontáneamente sale la clase y te repito que no son todas iguales. Yo diría que cada clase de las 8 que hemos hecho, las 8 son distintas. Y la explicación que yo me doy es eso, que no la preparo, no la tengo escrita en mi cabeza, sino que yo la hago que fluya. Y yo entonces siento que, es decir, lo que yo hago es que yo siento que esa es la mejor manera, por lo menos lo siento así, para poder hacerlo bien. Porque si no, quizás la solución sería, oye, yo grabo la clase
¿no es cierto? Y el que quiera entrar al curso, le bajamos la clase para que la vean. No, no es lo mismo, no Mm. es lo mismo, no. ¿Y Eso es básicamente. tú te imaginaste en algún momento cuando empezaste a dar estas clases que iba a haber tanto interés? No, fíjate. Mm. La verdad es que mis hijas, Daniela y Paz, que fueron las que me empujaron, porque eso literalmente me empujaron, me pedían que lo hiciera, y qué sé yo. Yo decía, oye, bueno, mira, ya, ok, oye, hagamos, aunque sean 10 alumnos, hagámoslo igual, no hay ningún problema. Y la verdad es que han sido bastante más de 10. Y no, la verdad no me lo imaginaba. Y me da mucha alegría que así sea, porque yo sé que el conocimiento alquímico, bueno, no es una enseñanza, no es mía la enseñanza, eso lo he dicho, pero siempre, yo soy un mero, como un parlante, digamos, que lo repite, ¿no? Eh, el conocimiento viene de las más altas esferas. Y entonces, lo que yo intento hacer simplemente es entregarlo de la manera lo menos contaminada posible de mi propia personalidad. Es lo que intento. No digo que lo logre, pero lo intento mucho. Mm. Y en ese, bueno, a mí ¿cuántas personas son como por grupo? Mira, el primer grupo fueron 22 personas, el primero de todo. Luego fueron algo así como 35, luego fueron 40, luego fueron 60. El curso donde está Mónica son alrededor de 40. En total ya llevamos alrededor de 250 alumnos en las ocho versiones, digamos. Y si tú me preguntas si yo hubiera pensado que iban a ser esa cantidad de alumnos, yo te he dicho, no, no, no me lo habría imaginado. Mm. Claro. Y es Qué fantástico lindo. porque, mira, muchos de los comentarios que hacen los alumnos son muy positivos en el sentido de que ellos cuentan cómo les ha servido el conocimiento alquímico, cómo les ha aclarado muchas cosas, sobre todo le ha producido paz y tranquilidad interior respecto de su propia vida y de su propio destino. Mm. Y eso yo lo encuentro invaluable. Quedo feliz de que así ocurra. Claro. Y ya, bueno, para ir terminando, pero eh, ahí me pasó como lo mismo que la Moni. Hay como hay como, en el fondo, las personas que salen que egresan de tu curso, eh, hay como una especie de, o sea, no pueden llegar y enseñar ellos, ¿o no? O hay una especie como de iniciación a un profesor o a alguien que transmite este conocimiento o Mira cómo qué se va. interesante. Mira, no es así. Yo, a ver, ¿cómo te lo explico? El conocimiento alquímico, como todo conocimiento que uno reciba, cuando tú lo recibes es tuyo. Es tuyo. Mm. No pertenece a nadie más que al que lo tiene dentro de su corazón. Por supuesto, fue entregado por los maestros, y eso sin duda. Pero cuando tú lo recibiste, tú eres dueña de ese conocimiento. Si tú lo quieres transmitir, lo puedes transmitir. ¿Te fijas? No hay una restricción al respecto. Nadie te dice, no, se te ocurra que eso. No, no, no. Lo que sí, nomás, si alguien quisiera comenzar a hacer una escuela de alquimia también, yo le diría que lo tratara de hacer de la manera también lo más impersonal posible, transmitiendo la enseñanza. ¿Te fijas tú? Y Mm. sobre todo si se siente esa persona, si siente que efectivamente lo puede enseñar. Mm. Es una cuestión muy, muy íntima, muy Claro, muy personal, personal. ¿no? Claro, Ujú. así es. El conocimiento, cuando los maestros lo entregan, es de la humanidad, Mm. es nuestro. Ahora, la responsabilidad que nosotros llevamos sobre nuestros hombros radica en mantener la pureza de ese conocimiento. Mm. Por eso muchas veces la enseñanza tradicional se la ha simbolizado con una llamita, con una llama, la llama del saber, la llama del conocimiento, que va así como cuidada, ¿ah? Y esa tiene que ser protegida. Hay historias muy lindas al respecto. Y esa tiene que ser protegida para que no se apague.
apagarse simboliza justamente el tergiversarla. Apagarla significa que ya deja de ser lo que fue originalmente. Entonces, yo creo que la responsabilidad íntima Mm. de quienes hemos tenido el privilegio de conocer esto consiste en que la llama no se apague, es decir, que se mantenga en el estado original en que fue recibida por cada uno de nosotros. Pero aquí no hay, en la alquimia el maestro es el alcaes. Mm. Ahora, la alquimia a ti te enseña y te dice que tu primer maestro efectivamente es el alcaest, que es el fuego divino, ¿no es cierto? Es el que te libera de toda esta, te saca de la prisión en definitiva. Pero que eso significa que el alcaes lo que está haciendo es que te está preparando, a cada uno de nosotros nos está preparando para que el maestro, que cada uno de nosotros tiene un nexo con algún maestro, pueda comunicarse contigo. Porque los maestros, lo único que quieren, los maestros, es establecer un nexo con nosotros, un nexo directo, quiero decir. ¿Ya? Y si ellos no están al lado nuestro o nosotros no los vemos con claridad, es porque nosotros no estamos preparados nomás. Mm. Pero si fuera por ellos están todo el tiempo al lado de nosotros. Entonces lo que hace en definitiva también la alquimia es que nos prepara para ese momento, nos deja, digamos, preparados, esa es la palabra, y tener claro y tener presente que nosotros no somos los que encontramos a los maestros, son los maestros los que nos encuentran a nosotros. O sea, por eso es que es tan importante ese trabajo, porque si de verdad, porque hay muchas personas que eso es muy lícito, que lo único que quieren es conocer su maestro, saber dónde está y poder contactarse con él, lo que es absolutamente maravilloso que así sea, pero es muy bueno saber que para que eso ocurra, nosotros tenemos que estar preparados. Y la preparación es una preparación del vibrar, un nivel vibratorio. Por eso es que la alquimia trabaja con el Alcaes y trabaja sobre el caos para que ese nivel vibratorio esté adecuado o sea adecuado. Y de ahí para adelante sigue todo el camino, por supuesto. Claro. Muchas gracias, Javier, te Sí, pues, pasaste. Muchísimas Valentina y Mónica, gracias a gracias. ustedes por invitarme. Sí, fue un agrado conversar contigo, Javier, Para mí y, también. y que nos introduzcas a todo este maravilloso conocimiento y invitar a todas las personas a que visiten tu escuela también y que puedan nutrirse, como yo he tenido la suerte de hacerlo. Así que Sí, eso, te yo agradecemos quedé con mucho. muchas ganas también. Bueno, Ahí tienes otra de alumna. hecho, de hecho, el 25 de agosto tenemos programada la versión número 9. Así que Maravilloso. Me gusta quienes que sea quieran saber 9 un poquito también. más, que entren al Instagram de Alquimia Tradicional y ahí está toda la información si quieren. Ya, súper. Bueno, muchas gracias, Maravilloso. Ahí Javier. te podemos encontrar entonces en Instagram y Facebook e como Escuela de Instagram Alquimia, ¿no? Eh, se ok. conoce como, espérate, déjame, no sé que yo tengo que hacer mi problema, que yo no sé Creo si que es es Escuela de Alquimia Alquimia Tradicional, Tradicional de Alto Grado. Creo que así está A ver, en Instagram. Instagram, alquimia tradicional. eso Ah, es, Alquimia Tradicional. Sí. exactamente. Si Y a tú lo dices, te nosotras, creo. y a nosotras nos encuentran en La Relojería Podcast, en Instagram, en Facebook, YouTube y Spotify. Así Claro. que prontamente estaremos de vuelta con un nuevo capítulo, nuevos invitados y te agradecemos nuevamente, Javier, por esta participación. Gracias a ustedes, Sí, muchas gracias. gracias también. Saludos a todas, a todos y bueno, nos estamos viendo. También recuerden ahí suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos también si nos estás escuchando en Spotify y nos vemos en un próximo capítulo. Eso, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Eso. Chao, que Gracias a estén todos. súper. Chau, Chao, chau. chao. Chao.